Dios te bendiga. Estamos nuevamente en este programa Preguntas al Pastor John. Es un lugar donde él contesta todas las preguntas que le mandan a su correo electrónico. Y la pregunta de esta oportunidad dice lo siguiente: ¿puede un católico romano devoto nacer de nuevo genuinamente? Si tú tienes esa duda, bueno, veamos lo que dice el Pastor John. Dice: las creencias fundamentales y las prácticas institucionalizadas del catolicismo romano preocuparon profundamente a los reformadores hace 500 años, y esas mismas preocupaciones siguen vigentes hoy para muchos protestantes contemporáneos. De hecho, esas inquietudes persisten incluso en las enseñanzas más recientes del Papa y en la versión más actualizada del Catecismo de la Iglesia Católica. Y todo esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿puede un católico romano devoto ser genuinamente salvo? Y esta es la inquietud de un joven oyente llamado Jimmy. Hola, Pastor John. Un amigo cercano falleció recientemente. Era un gran hombre, un buen amigo, un mentor para muchos jóvenes como yo y un católico romano devoto. Mis preguntas son las siguientes: ¿veré a mi amigo en el cielo? ¿O sus creencias teológicas hacen esto imposible? ¿Puedo vivir con razón el lema de Pablo de estar triste pero siempre gozoso? ¿O mi amigo era simplemente un esposo entregado, un gran amigo y un buen hombre? En otras palabras, ¿usted cree que un católico romano devoto puede ser un cristiano genuino? Veamos la respuesta. Dice: antes de responder a esta pregunta específica, permíteme exponer nuevamente las razones por las que deberíamos estar seriamente preocupados con la enseñanza del catolicismo romano. En muchos niveles, su postura contradictoria respecto a las Escrituras produce un tipo de religión que temo ha desviado a muchas personas, incluso hacia la perdición. No quiero decir que el catolicismo romano tenga el monopolio de la enseñanza errónea. Hay muchas formas de tradición cristiana que también han dañado a las personas a causa de sus errores. Pero permíteme mencionar 7 ejemplos de enseñanzas católicas romanas que considero sumamente preocupantes y de las que deberíamos alejarnos conscientemente. 1. Tradición versus escritura. Primero, debemos preocuparnos porque la Iglesia Católica Romana eleva la autoridad del Papa y los concilios eclesiásticos, cuando hablan oficialmente, al mismo nivel que la Sagrada Escritura. Y esto ha llevado a muchos católicos a depender más de la Iglesia que de un compromiso personal con la Biblia, a pesar de que la Iglesia es falible. Deberían depender de las Escrituras, la mismísima palabra inspirada de Dios. Segundo, debemos preocuparnos porque la bienaventurada Virgen María, y no tengo problema de llamarla así, es elevada en la práctica a una posición de mediadora entre el pueblo de Dios y el Hijo de Dios. Esto socava el ministerio sacerdotal directo de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5. Esta exaltación de María, más allá de todo lo que dice la Biblia y basado únicamente en la tradición de la Iglesia, aleja al pueblo de Dios del disfrute de una comunión personal con Jesús y de la seguridad espiritual que podrían tener en Él. Tercero, debemos preocuparnos por la enseñanza de la regeneración bautismal, es decir, la idea de que por el mero acto de aplicar agua sobre la cabeza de un bebé, ex opere operato, la acción del agua por el acto sacerdotal produce un cambio en la naturaleza del bebé, de estar perdido en pecado original a ser salvo mediante regeneración. Esta idea ha producido, diría yo, una confianza infundada en muchas personas quienes no tienen fe personal, ni relación con Cristo, ni amor por Jesús, pero creen estar en el camino al cielo simplemente porque fueron bautizadas. Cuarto, debemos preocuparnos por la oferta de las llamadas indulgencias, una práctica que no pertenece solo al pasado del siglo XXI. El Papa actual ha ofrecido indulgencias en nuestros días. Esto implica ciertos tipos de peregrinaciones, edificios especiales o donativos que uno puede realizar o visitar para que el Papa otorgue una indulgencia, lo cual ofrece perdón
de pecados. Esto es una terrible distorsión de la muerte de Cristo, que es la única provisión suficiente para el perdón, y de la fe personal, que es el medio por el cual esa provisión se hace nuestra. Quinto, debemos estar profundamente preocupados por la confusión en torno a la doctrina de la justificación solo por gracia, sobre la base de Cristo únicamente, mediante la fe sola, para la gloria de Dios solamente. La insistencia de la Iglesia Católica Romana en que la justificación consiste en la infusión de justicia, la cual como una virtud propia nos califica para ser aceptados por Dios, no es lo mismo que la doctrina bíblica de que Dios se convierte en 100% a nuestro favor en el momento en que por la fe somos unidos a Cristo, de modo que su sangre y su justicia solamente son la base de nuestra aceptación ante Dios. Sexto, debemos estar preocupados por la centralidad de la misa en la práctica católica romana. Ahí se enseña que el pan y el vino son realmente transubstanciados, es decir, se convierten en el cuerpo físico y en la sangre física de Jesús. La cena del Señor pasa a tener un poder de salvación mediante la entrada literal del cuerpo y la sangre en nosotros de Jesús, lo cual nunca fue la intención bíblica. Esto lleva a millones de personas a una comprensión equivocada de lo que realmente ocurre en este acto. Y finalmente, debemos estar preocupados por la doctrina del purgatorio, según la cual una persona después de morir puede tener otra oportunidad para soportar algún castigo. En esta visión se entiende que puede llegar al cielo tras realizar la penitencia apropiada en ese estado. Sin embargo, la Biblia no ofrece tal esperanza para quienes mueren en incredulidad. No se encuentra simplemente en las Escrituras. Ahora bien, después de haber alzado una bandera de advertencia sobre estas 7 doctrinas del catolicismo romano, mi respuesta a la pregunta de Jimmy es sí. Creo que sí existen cristianos genuinos que son católicos romanos devotos pero inconsistentes. Devotos en el sentido de que son serios, sinceros y comprometidos. Inconsistentes en el sentido de que la verdadera entrega de su corazón a Cristo es mejor que su entendimiento doctrinal o su marco teológico. Si una persona tiene un encuentro genuino con el Cristo vivo y reconoce la profundidad de su pecado y la desesperanza total en la que está sin la gracia de Dios y sin Cristo, y si ve en Jesús al sustituto provisto por Dios para llevar nuestro castigo y suplir todo lo que necesitamos para ser aceptados por Él, y si esa persona se arroja a la misericordia de Cristo, renunciando a toda confianza en sí misma, y atesora a Cristo como su tesoro supremo y su única esperanza de vida eterna, entonces esa persona será salva, incluso si muchas de sus ideas doctrinales están confusas o equivocadas. En otras palabras, es posible que el corazón de una persona y su comprensión esencial de Cristo estén mucho mejor formados que la estructura doctrinal que profesa. Y todos nosotros deberíamos estar profundamente agradecidos por eso. Que Dios te bendiga.